La historia de la joven que caminaba bajo la tormenta nos enseña una verdad muy profunda acerca de la vida cristiana. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, ella hizo lo que cualquiera haría, apresurarse para llegar a un lugar seguro. Sin embargo, su padre observó algo extraño. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, ella se detenía, miraba hacia arriba y sonreía. Cuando llegó a casa y le preguntaron por qué hacía eso, respondió que Dios la estaba fotografiando. Aunque parece una historia sencilla, contiene una enseñanza muy importante. La mayoría de las personas reaccionan ante los problemas con miedo, ansiedad o desesperación. Cuando llegan enfermedades, dificultades económicas, conflictos familiares o pruebas espirituales, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado. Muchas veces nuestra atención se concentra únicamente en la tormenta y olvidamos mirar hacia el cielo. Sin embargo, la niña de la historia tenía una perspectiva diferente. Mientras otros habrían visto únicamente lluvia y relámpagos, ella veía una oportunidad para recordar que Dios seguía observándola. La Biblia enseña que las pruebas forman parte de la experiencia de los creyentes. Desde los tiempos de Adán y Eva, el pecado introdujo sufrimiento, dolor y muerte en este mundo. Ningún ser humano está exento de enfrentar momentos difíciles. Incluso los hombres y mujeres más fieles de las Escrituras pasaron por situaciones muy dolorosas. Abraham esperó durante años el cumplimiento de la promesa divina. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. David huyó durante mucho tiempo antes de convertirse en rey. Job perdió casi todo lo que poseía. Los discípulos enfrentaron persecuciones y muchos murieron por causa de su fe. Lo que diferencia al creyente no es la ausencia de problemas, sino la forma en que responde a ellos. Cuando llegan los contratiempos, algunos permiten que el miedo domine su corazón. Otros se llenan de dudas y cuestionan el amor de Dios. Sin embargo, la lección de esta semana nos invita a desarrollar una actitud diferente. Debemos aprender a confiar en Dios aun cuando no comprendamos completamente lo que sucede a nuestro alrededor. El versículo para memorizar, Romanos 5, 3 al 5, explica que las tribulaciones pueden producir paciencia, la paciencia un carácter probado y el carácter esperanza. Esto significa que Dios puede utilizar incluso las experiencias dolorosas para nuestro crecimiento espiritual. Las dificultades no siempre son una señal de abandono divino. En muchas ocasiones, son herramientas que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, enseñarnos dependencia y prepararnos para responsabilidades mayores. Domingo 7 de junio. Las tormentas de la vida. La lección del domingo nos lleva a una de las historias más conocidas de los Evangelios. Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. Aunque parece simplemente un milagro sobre la naturaleza, en realidad es una poderosa enseñanza acerca de la fe, la confianza y la presencia de Dios en medio de las dificultades. Después de pasar todo el día enseñando a las multitudes, Jesús pidió a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Lo interesante es que Jesús sabía perfectamente que una tormenta se aproximaba. Aún así les dijo que embarcaran. Esto nos enseña que seguir la voluntad de Dios no significa estar libres de problemas. Muchas veces pensamos que si estamos obedeciendo a Dios todo debería salir bien. Pero la Biblia muestra que incluso cuando caminamos en obediencia podemos enfrentar pruebas y dificultades. Mientras navegaban, una fuerte tormenta comenzó a sacudir la embarcación. Las olas golpeaban con tanta fuerza que el barco empezó a llenarse de agua. Los discípulos estaban aterrorizados. Lo sorprendente es que varios de ellos eran pescadores experimentados. Pedro, Santiago y Juan conocían ese lago desde su juventud. Habían enfrentado tormentas antes y sabían cómo navegar. Sin embargo, aquella tempestad era tan fuerte que ni siquiera su experiencia podía ayudarlos. Esta situación refleja algo que ocurre frecuentemente en nuestra vida. Hay problemas que podemos resolver con nuestros conocimientos, recursos o experiencia, pero existen momentos en los que llegamos al límite de nuestras capacidades. Son circunstancias donde comprendemos que el dinero, la inteligencia o la experiencia humana no son suficientes. Es precisamente en esos momentos cuando Dios nos enseña a depender completamente de Él. Mientras los discípulos luchaban desesperadamente contra el viento y las olas, Jesús dormía tranquilamente en la popa del barco.
Este detalle es muy significativo. Los discípulos interpretaban la tormenta como una señal de peligro inminente, pero Jesús permanecía en paz. Él conocía el final de la historia. Sabía que el barco no se hundiría porque el Padre tenía el control de la situación. Muchas veces nosotros reaccionamos igual que los discípulos. Cuando las dificultades llegan, sentimos que Dios guarda silencio. Oramos y parece que no recibimos respuesta. Miramos nuestra situación y pensamos que todo está fuera de control. En esos momentos surge la misma pregunta que hicieron los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Detrás de esa pregunta había una duda mucho más profunda. No estaban cuestionando solamente el poder de Jesús, sino también su amor y su interés por ellos. Lunes 8 de junio. La lección del lunes nos presenta la curación de la mujer con flujos de sangre, tanto en un nivel físico como espiritual. Situada en el mar de Galilea, una multitud rodea a Jesús como Jairo, un maestro que busca a Jesús para sanar a su gravemente enferma e importante hija, como resultado de años de dolencias. En el camino, Jesús inesperadamente se encuentra con una mujer que fue afectada por una dolencia insoportable que la ha debilitado en todos los aspectos de su vida, tanto emocionales como financieros. Ha vivido como resultado de una situación de vida o de muerte. En lugar de dejarse llevar por su situación y la de la mujer, Jesús intervino, negándose a ser ridiculizado por su situación personal y buscando establecer un diagnóstico médico diferente. Este es un recordatorio de que Jesús no está interesado en la creencia superficial de los médicos en sí mismos, sino en sus seguidores que buscan un diagnóstico médico. Esta experiencia es relatada de manera similar en Lucas 5:30, en donde Jesús interroga a un grupo de personas y les dice que ellos ignoran las enfermedades de los que ellos mismos no pueden ver cómo curarlos. En lugar de ser escépticos, los que le escuchan buscan sinceridad y amor. Jesús no solo está de acuerdo en dar a los que no pueden ver, no en los que no son realmente conscientes de sus propias dolencias, sino que les dice que no se les ocurra de no tener fe en el momento que tocan al Maestro, cuando las personas buscan curación, y realmente no hay barreras en la fe para aquellos que buscan ayuda. Al final Jesús no solo curaba a la mujer, sino que transformó a Jairo en un practicante de fe, demostrando cómo Jesús puede ser accesible para todos y nos permitirá ser sanados de nuestras heridas. Este fragmento de la Biblia es un recordatorio de que no importa cómo de difíciles o prolongadas sean nuestras experiencias, no importa cuán cansados o debilitados los sientamos, Jesús está dispuesto a curarnos y restaurarnos, y para hacer esto, no importa si no estamos seguros de nuestras propias fuerzas, sino en confiar en Él. No importa cuán rápido o rápido deseéis ver las curaciones en Jesús, Él no lo hace para fastidiaros o fastidiarnos, sino para glorificarse a sí mismo de manera que seamos personas que transformen a otros para glorificar a Dios, a Jesús y a sí mismos, y ser parte del plan de salvación de Dios. Martes 9 de junio, Job. La historia de Job es uno de los ejemplos más claros de cómo una persona fiel puede enfrentar grandes dificultades sin haber hecho algo malo. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y respetado por quienes lo conocían. Sin embargo, en poco tiempo perdió sus bienes, sus hijos y su salud. Todo aquello ocurrió tan rápido que parecía imposible de comprender. Lo más difícil para Job era que no entendía la razón de su sufrimiento. Nosotros sabemos que detrás de la historia existía un conflicto entre Dios y Satanás, pero Job no tenía esa información. Desde su punto de vista, las desgracias simplemente habían llegado una tras otra. Muchas veces sucede algo parecido en nuestra vida. Enfrentamos problemas, enfermedades o pérdidas sin comprender por qué ocurren. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios no siempre revela todos los detalles de lo que sucede. En esos momentos, debemos recordar que nuestra comprensión es limitada, mientras que Dios ve el panorama completo. La situación empeoró cuando las personas cercanas a Job comenzaron a juzgarlo. Sus amigos pensaban que estaba sufriendo porque había cometido algún pecado oculto. Creían que todo sufrimiento era consecuencia directa de malas acciones. Sin embargo, la historia demuestra que no siempre es así. Algunas pruebas ocurren dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. A pesar de todo,
Job decidió permanecer fiel. Una de sus declaraciones más famosas se encuentra en mismo de Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Estas palabras muestran una confianza extraordinaria. Job no entendía lo que estaba pasando, pero seguía creyendo en Dios. La verdadera fe se demuestra cuando continuamos confiando aún en medio del dolor. Es fácil creer cuando todo marcha bien. Lo difícil es mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen negativas. Job eligió confiar en el carácter de Dios, aunque no tuviera todas las respuestas. La lección nos enseña que las pruebas no siempre significan abandono divino. Dios puede permitir dificultades para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Así como el oro se purifica mediante el fuego, el creyente puede crecer espiritualmente a través de las pruebas. La experiencia de Job nos recuerda que Dios sigue teniendo el control, aun cuando no comprendemos lo que ocurre. Podemos sentirnos confundidos, pero nunca estamos solos. El Señor conoce nuestro sufrimiento y tiene un propósito que muchas veces veremos con claridad solo más adelante. La enseñanza principal es que la confianza en Dios no debe depender de las circunstancias. Como Job, podemos afirmar que nuestro Redentor vive y que, sin importar la prueba, Dios continuará guiando nuestra vida con amor y sabiduría. Miércoles 10 de junio. El camino a Emaús. La lección del miércoles presenta la historia de los dos discípulos que caminaban hacia Emaús después de la muerte de Jesús. Este relato enseña que Dios sigue obrando incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Después de la crucifixión, los discípulos estaban desanimados. Habían puesto su esperanza en Jesús y creían que Él liberaría a Israel. Sin embargo, al verlo morir en la cruz, sintieron que todos sus sueños habían terminado. Mientras caminaban hacia Emaús, conversaban sobre los acontecimientos recientes y trataban de entender lo ocurrido. Muchas veces nosotros también pasamos por experiencias similares. Hacemos planes, tenemos expectativas y oramos esperando ciertos resultados. Pero cuando las cosas no suceden como imaginamos, podemos sentirnos confundidos y decepcionados. Es fácil pensar que Dios nos ha abandonado o que ya no está actuando en nuestra vida. Mientras los discípulos caminaban, Jesús mismo se acercó y comenzó a acompañarlos. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Aunque estaba a su lado, sus ojos estaban impedidos para identificarlo. Este detalle contiene una gran enseñanza. En ocasiones Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos, pero el dolor, la tristeza o las preocupaciones nos impiden percibir su presencia. Jesús les preguntó de qué hablaban. Entonces ellos le contaron todo lo sucedido y expresaron su decepción. Habían esperado un resultado diferente. Desde su punto de vista, la muerte de Cristo era una derrota, pero desde la perspectiva divina, era la victoria más grande de la historia, porque mediante su sacrificio se abriría el camino de la salvación para toda la humanidad. Con frecuencia nosotros vemos solo una parte de la historia. Juzgamos las situaciones por lo que ocurre en el momento. Dios, en cambio, contempla el panorama completo. Lo que parece una derrota puede convertirse en una bendición. Lo que hoy produce lágrimas, mañana puede revelar el propósito de Dios. Jesús comenzó entonces a explicarles las Escrituras. Les mostró cómo las profecías anunciaban todo lo que había ocurrido. De esta manera comprendieron que los acontecimientos no estaban fuera del control divino. Todo formaba parte del plan de salvación preparado por Dios. Cuando finalmente Jesús se reveló a ellos, la tristeza desapareció y fue reemplazada por alegría y esperanza. Los discípulos entendieron que nunca habían estado solos. Cristo había estado caminando con ellos todo el tiempo. La enseñanza principal es que Dios sigue presente aun cuando no podamos verlo claramente. En medio de las pruebas, las dudas y los contratiempos, Jesús continúa guiando nuestra vida. Puede que hoy no entendamos algunas situaciones, pero podemos confiar en que el Señor conoce el camino y tiene el control. Así como acompañó a los discípulos de Emaús, también camina con nosotros cada día, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que nunca nos abandona. Jueves 11 de junio. Ver a Jesús. La lección del jueves nos invita a reflexionar sobre una pregunta muy especial. ¿Cómo cambiaría nuestra vida
si pudiéramos ver a Jesús cara a cara? Muchas personas piensan que sería más fácil confiar en Dios si pudieran verlo físicamente, escuchar su voz o caminar junto a Él como lo hicieron los discípulos. Sin embargo, esta lección enseña que Cristo está tan cerca de nosotros hoy como lo estuvo de sus seguidores cuando vivió en la tierra. La lectura presenta una experiencia de Elena G. de White. En un momento de profundo desánimo y preocupación, ella pensó que si Jesús estuviera en el mundo, físicamente correría a buscarlo para contarle todas sus dificultades. Imaginaba que Él escucharía sus problemas, comprendería su dolor y le daría las respuestas que necesitaba. Mientras meditaba en esto, tuvo una visión en la que contempló a Jesús acercándose a ella lleno de amor, bondad y compasión. La enseñanza principal de esta experiencia es que Jesús conoce perfectamente las luchas de sus hijos. A veces creemos que nuestros problemas son demasiado pequeños para que Dios les preste atención. Otras veces pensamos que son tan grandes que nadie puede ayudarnos. Sin embargo, Cristo conoce cada lágrima, cada preocupación y cada batalla que enfrentamos. Nada de lo que sucede en nuestra vida le resulta indiferente. Cuando llegan los contratiempos, es fácil concentrarse únicamente en las dificultades. Los problemas ocupan nuestra mente y comenzamos a sentir miedo, ansiedad o desesperación. Mientras más observamos la tormenta, más grande parece. Pero la Biblia nos invita a levantar la vista y mirar a Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, recordamos que existe alguien más, poderoso que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Durante su ministerio terrenal, Jesús mostró una inmensa compasión hacia los que sufrían. Sanó enfermos, consoló a los tristes, alimentó a los hambrientos y perdonó a los pecadores. Ese mismo amor sigue siendo el mismo hoy. Cristo no ha cambiado. Continúa interesado en la vida de cada persona y sigue dispuesto a ayudar a quienes confían en Él. Además, Jesús comprende el sufrimiento humano, porque Él mismo sufrió. Experimentó rechazo, dolor, cansancio, traición y angustia. Por eso puede entender nuestras pruebas de una manera que nadie más puede hacerlo. Cuando acudimos a Él en oración, hablamos con alguien que conoce perfectamente lo que significa sufrir en este mundo. La gran lección de este día es que no necesitamos ver físicamente a Jesús para confiar en Él. Podemos encontrarlo mediante la oración, el estudio de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. Aunque nuestros ojos no lo vean, su presencia sigue acompañándonos. Y si permanecemos fieles, llegará el día glorioso cuando lo veremos cara a cara. Entonces comprenderemos que durante cada prueba y cada contratiempo Él estuvo a nuestro lado guiándonos con amor. Viernes para estudiar y meditar. Viernes nos invita a reflexionar sobre todas las enseñanzas estudiadas durante la semana y a considerar cómo aplicarlas a nuestra vida diaria. Al observar las experiencias de los discípulos en la tormenta, la mujer enferma, Job y los caminantes de Emaús, encontramos un mensaje común. Dios permanece con sus hijos, aun en medio de las pruebas más difíciles. Los contratiempos no son evidencia de que Dios nos haya abandonado, sino ocasiones en las que podemos aprender a confiar más profundamente en Él. Durante esta semana, vimos que las dificultades forman parte de la experiencia humana. Los discípulos enfrentaron una tormenta que parecía imposible de superar. La mujer que padecía flujo de sangre sufrió durante 12 años sin encontrar solución. Job perdió riquezas, salud y familia en muy poco tiempo. Los discípulos de Emaús experimentaron una profunda decepción al creer que todas sus esperanzas habían terminado con la muerte de Jesús. Sin embargo, en cada una de estas historias Dios estaba obrando, aunque al principio no fuera evidente. Una de las lecciones más importantes es que nuestra visión es limitada. Nosotros solemos juzgar los acontecimientos por lo que vemos en el momento, pero Dios contempla el panorama completo. Lo que hoy parece una derrota puede convertirse mañana en una gran victoria espiritual. Los discípulos vieron la cruz como un fracaso, mientras que Dios la utilizó para traer salvación al mundo. Job veía únicamente sufrimiento, pero detrás de sus pruebas existía una realidad espiritual que él desconocía. También aprendimos
que la fe verdadera no depende de las circunstancias. Es fácil confiar cuando todo marcha bien, pero la fe se fortalece cuando seguimos creyendo aún en medio de las dificultades. La mujer enferma no permitió que 12 años de sufrimiento destruyeran su esperanza. Job continuó confiando en Dios cuando no encontraba respuestas. Los discípulos de Emaús recuperaron la fe cuando comprendieron las Escrituras. La lección destaca además la importancia de mantener una relación cercana con Cristo durante los momentos difíciles. La oración, el estudio de la Biblia y la confianza en las promesas divinas son fundamentales cuando enfrentamos pruebas. Si nos enfocamos únicamente en nuestros problemas, el miedo y la ansiedad crecerán. Pero si dirigimos nuestra mirada hacia Jesús, encontraremos paz y esperanza. Finalmente, esta semana nos recuerda que Dios puede transformar nuestras dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual. Las pruebas desarrollan paciencia, fortalecen el carácter y aumentan nuestra dependencia del Señor. Aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él sigue guiando nuestra vida. La lección 11 nos enseña que los contratiempos son una realidad en la vida de todo creyente. Nadie está exento de enfrentar tormentas, pérdidas, enfermedades, decepciones o momentos de incertidumbre. Sin embargo, estas experiencias no significan que Dios nos haya abandonado ni que haya dejado de amarnos. Por el contrario, muchas veces son oportunidades para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. A través de la tormenta en el mar de Millo et Fincis, Galilea aprendimos que Jesús permanece con nosotros aun cuando parece guardar silencio. La mujer enferma nos enseñó que la fe perseverante puede llevarnos a experimentar el poder restaurador de Cristo. Job demostró que es posible confiar en Dios incluso cuando no comprendemos lo que sucede. Los discípulos de Emaús descubrieron que Jesús camina a nuestro lado aun cuando no lo reconocemos. Finalmente, la lección de ver a Jesús nos recordó que nuestra esperanza está en mantener la mirada fija en Cristo. El mensaje central de toda la semana es que debemos aprender a vivir por fe y no por vista. Muchas veces no entenderemos los planes de Dios ni veremos inmediatamente el propósito de nuestras pruebas. Sin embargo, podemos confiar en que Él conoce el camino, controla las circunstancias y obra para nuestro bien eterno. Romanos 5:3-5 resume perfectamente esta enseñanza. Las tribulaciones producen paciencia. La paciencia forma un carácter probado, y ese carácter fortalece la esperanza. Dios puede transformar nuestros momentos más difíciles en oportunidades de crecimiento espiritual. Por eso, cuando lleguen los contratiempos, no debemos permitir que el miedo, la duda o el desánimo dominen nuestro corazón. Debemos recordar que el mismo Dios que sostuvo a Job calmó la tormenta, sanó a la mujer enferma y acompañó a los discípulos de Emaús sigue obrando hoy en nuestra vida. La gran lección es sencilla pero poderosa. Los contratiempos son temporales, pero el amor de Dios es eterno. Si permanecemos aferrados a Cristo, descubriremos que cada prueba puede acercarnos más a Él y prepararnos para el día en que toda lágrima será enjugada y viviremos para siempre en su presencia. Versículo clave de la lección. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:3-5